El poeta tiene que darse a sí mismo. En el fondo está escribiendo para todos, no está escribiendo sobre él. Un poeta escribe para que lo lea un joven de provincia. O todo es un gran juego, Dios mío. De la vida tomé todas estas palabras como un niño oropel guijarros junto al río. ¿Tú crees que existe algunas voces parecidas a las tuyas en la narrativa chilena? No, soy única e irrepetible. Doy la más cordial bienvenida a este segundo capítulo de Pasando Revista. Esperamos hoy día corresponder al cariño y a la preocupación de los espectadores que nos pudieron seguir en el primer programa. En el primer programa estuvimos con Leonora Vicuña de la revista La Gota Pura, una revista muy importante en el contexto de la década de los 80 en nuestro país, en Chile, y con el poeta César Hidalgo, que es además editor de la revista Mal de Ojo, que es una revista muy importante en la actualidad de las revistas, desde una realidad más virtual, más digital, pero que tiene un tremendo trabajo, un tremendo desarrollo, no solo a nivel nacional, sino también a través del contexto latinoamericano. Buenas tardes, primero que nada reciban un afectuoso saludo todos los y las participantes en esta transmisión, un agradecimiento a quienes la hacen posible y sobre todo un enorme saludo a todas las personas que se conectan. Primero, señalar que vivimos en un tiempo en el cual el papel impreso está en retroceso. La era tecnológica ha terminado con siglos de libros, revistas. En el mundo de las revistas en Chile podemos afirmar que es un proceso de acelerada extinción. Por ello ahora se vuelve urgente y necesario reivindicar el valor de la palabra impresa. Frente a esto, es fundamental preguntarse por qué es importante la existencia de revistas impresas y sobre todo aquellas que abordan el ámbito cultural, político y literario. Que el objetivo del programa es generar un espacio de conversación en torno a las revistas literarias de Chile y Latinoamérica. Por tanto, ustedes son las personas más idóneas en las cuales pensamos en este segundo capítulo. Vamos a presentar a nuestras invitadas e invitados por parte de la revista chilena de literatura, que pertenece a la Universidad de Chile, a la carrera de literatura, a la Facultad de Filosofía y Educación, al señor Horst Nitschak, que es académico e investigador, es el actual director de la revista chilena de literatura, e invitadas internacionales, nuestras tres invitadas que vienen desde la provincia del Chubut, en la Patagonia Argentina. Ellas trabajaron en una revista que se llama Proletrarios, y está María Laura Sepúlveda, Nadia Kliber y Verónica Raggio, quienes nos van a acompañar en este programa en este día. Muchas de las revistas que revisaremos y de las cuales tenemos antecedentes han surgido desde las esferas no oficiales o institucionales, sino más bien desde lo alternativo, destacando el trabajo colectivo y la resistencia. Sin embargo, también, tanto en Chile como en el extranjero, se han originado al alero de instituciones universitarias, a partir de las cuales, y cumpliendo con la misión institucional de formación y promoción de la cultura, se han desplegado distintos esfuerzos para convocar autores, promover ideas y mantener espacios de encuentro en la palabra. Agradecemos a nuestros invitados entonces el que nos acompañen en esta oportunidad y les invitamos cordialmente a disfrutar de una conversación de intercambio y puesta en valor de sus respectivas experiencias de las revistas que ya hemos mencionado y con las cuales ahora vamos a profundizar en términos de diálogo. Nuestras primeras invitadas vienen desde el sur de Argentina,
Ellas trabajaban en una revista que se llama Proletrarios, que es una revista de la provincia del Chubut, que nace a partir de una imperiosa necesidad de superar los límites del espacio universitario con el objetivo de establecer un vínculo entre la institución, en este caso la universidad, y la sociedad en general. Escuelas, bibliotecas, librerías, institutos, artistas independientes, entre otros. Con un amplio abanico de contenidos y temáticas, permite mostrar dos de los aspectos claves que estructuran la realidad en la que están inmersos los estudiantes y los docentes de letras: lo académico y lo no académico, la ciencia y el arte, la teoría y la práctica, lo canónico y lo transgresor. En el 2009 sale el primer número. Y a partir de ahí, bueno, la pregunta más por así decirlo, más razonable, más lógica, es de qué manera inicia esta aventura de Proletrarios, en qué contexto, en qué lugar, a qué apunta el nombre de la revista, qué referencias sirven de base para la formación de la revista. Así que la escuchamos, estimadas invitadas. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y creo que fueron varias las preguntas, así que podemos contestar un poquito cada una, ¿no? Sí, claro. Allá por el año 2009 éramos estudiantes, había más gente que formaba parte de la revista. El hecho de que estemos las tres aquí es porque fuimos las que perduramos hasta el último número, y bueno, mantenemos una amistad muy profunda, pero éramos un grupo más amplio de estudiantes. En este caso, Nadia y yo somos profesoras en letras y María es de historia. Entonces había una comunicación dentro de las ciencias sociales, aunque no éramos de la misma carrera. También había gente de artes, gente de diseño gráfico, fotografía. Entonces teníamos un amplio espectro para poder llevar adelante el proyecto. Y a su vez muchas ideas, ¿no? Unos 20 años frescos y muchas ganas de hacer cosas. Así que desde los pasillos de la universidad surge la idea de tener un lugar donde expresarnos literariamente, artísticamente, pero también en la academia. Y ese es un poco el juego del nombre, ¿no? Proletrarios. Jugar como con el proletariado, esta masa que produce, que trabaja, pero desde las letras, desde lo artístico. Y bueno, el pro separado con un guión cuando hacemos referencia a un avance, ¿no? Y después dejábamos que cada cual interprete lo que quisiera con el nombre. Sin embargo, hubo todo un proceso de trabajo, de elección del título, del nombre de la revista, que se hizo a través de una participación abierta para todos los estudiantes y profesores también, y una selección. Así que por mail se recibieron más de 30 títulos, que fueron siendo utilizados para la cara cruz de la parte literaria y artística de la revista. Cedo la palabra a alguna de las dos. Bueno, de estos nombres que mencionaba Verónica, muchos se han reutilizado, justamente como para tener en cuenta quienes habían participado y no dejarlos afuera de esta movida. Por ahí sí recordar esto en realidad nos juntamos en el 2008 y fue un arduo trabajo de generar un fondo económico y de empezar a investigar, bueno, cómo hacer la parte técnica y la parte de edición, la parte de impresión, digamos que nosotros siendo estudiantes por ahí del profesorado de lengua, de historia, no lo manejábamos. Así que bueno, interiorizándonos un poquito de eso, buscando herramientas e ir probando. ¿Cuál fue el centro universitario desde donde ustedes construyeron esta revista? La universidad, perdón, dale Mari. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. También la cuestión política que dice Vero que tiene el nombre, la mayoría de nosotros y de los estudiantes que concurrimos a esa universidad, al menos desde las áreas de ciencias sociales,
humanísticas, provenimos de padres de clase trabajadora y gente de recursos bajos, básicamente. Y bueno, eso también tiene una impronta muy fuerte en el trabajo que por ahí decidieron hacer ellos. Yo me sumo después en la revista, pero bueno, es todo un trabajo artesanal que llevó mucho tiempo, que costó mucho, que jamás dejó ganancia, pero que nos dejó muchísimas experiencias, y bueno, seguimos, a pesar de todo, teniendo un cariño muy especial por el trabajo que realizamos en la revista. ¿Cuántos números consiguieron publicar? ¿Cuál era la periodicidad de publicación? Teníamos una cuestión de que queríamos salir cada 2 o 3 meses como mucho. La cuestión económica y de poder vender las revistas de boca en boca, de mano en mano, a veces hacía que no llegáramos, o poder completar el trabajo. Era una revista, que lo vemos ahora, muy ambiciosa, 40 páginas, que no es fácil. Wow. En el contexto en el que nosotros nos movemos, provincial, digamos. Bueno, después se fueron ampliando horizontes y llegaron aportes desde otros lugares, que también fue una sorpresa para nosotros. Después nuestros mismos estudiantes eran también la fuente para poder llenar esas páginas y hacer conocidos sus trabajos. Pero bueno, llegamos a publicar 14 números y una 15 quedó ahí sin poder publicarse. ¿Y esa 15 en qué año se detuvo? Para que haga memoria, que fue el 2016 me parece, 17. Por ahí. Porque coincidió, yo en ese momento me mudé a otro lugar, a la cordillera. Entonces, bueno, ese distanciamiento pudimos sostenerlo con un número más, que fue la 14, y el siguiente ya fue bastante complicado. Sí, quedó. Igual el proceso fue muy largo, ¿no? Porque no lográbamos la periodicidad de 2 meses, a veces pasaban mucho más tiempo, no solo por una cuestión económica, sino también por una cuestión de conseguir el material y que sea de calidad, o por lo menos que para la observación de los que éramos parte de la revista atribuía todos los méritos como para ser publicado. Y también la ambición a color. Los últimos números fueron con impresiones a color, porque compramos las propias impresoras, o sea, destinábamos nuestros sueldos docentes a mantener la revista. Era una locura. Y claro, es A4, pero las páginas son A3, que se doblan por la mitad. Entonces era bastante complejo, muy, muy ambicioso en serio. Lo que tenía de motivación muy fuerte era el poder salir de la universidad. Nosotros planteábamos el objetivo que lo compartiste, Hugo, al principio cuando nos presentaste, que era el poder establecer un vínculo, una ida y vuelta entre el ámbito universitario, académico, y la sociedad. Nosotros veíamos que había un hermetismo tan fuerte dentro de la universidad, como que se construía un mundo más elitista y paralelo a la calle, y no estábamos de acuerdo. Entonces era llevar un poco el ámbito universitario a la calle, y la calle dentro de la universidad. Ese era nuestro objetivo. Un doble juego ahí, un doble Exacto. espejo. Ese doble espejo lo mostramos en la cara cruz, por eso era un lado literario, más relajado, y otro lado más académico, más serio, donde se presentaban ensayos, artículos de opinión, pero de docentes, de estudiantes avanzados, que también era un poco eso, ¿no? El planteo de por qué el ejercicio del estudiante, al hacer un trabajo práctico, un ensayo, un parcial, quedaba solo en manos del docente. ¿Por qué los otros estudiantes no podíamos compartir nuestras producciones? Ese celo de que me va a copiar, me va a plagiar, se va a quedar con mi idea. No, el dialogar los trabajos, y que no sea únicamente el lector el docente. Así que era romper todas esas barreras. Algunos estudiantes nunca compartieron sus cosas, y otros sí. Y muchos docentes se engancharon, hicieron unos artículos muy, muy interesantes, incluso doctores en letras presentaron sus ensayos y sus aportes. Así que fue un mundo muy bonito.
Sí, a su vez esto de que los estudiantes se animaran también a compartir sus ideas, ¿no? Porque a veces también hay una cuestión, más allá de esto de los celos, hay un poquito de miedo también de mostrar nuestras ideas o nuestras lecturas. Entonces, bueno, esta era una oportunidad. Oye, una pregunta, el impacto de la revista, porque ustedes están allá al sur, lograron un poco quebrar las fronteras, la cantidad de kilómetros que separa, por ejemplo, el núcleo de Madryn, Trelew, con el sur, que sería Comodoro, y para el norte. ¿Cómo se la arreglaron para poder saltar esas distancias? Bueno, otro aspecto lindo de la revista fue que nos permitió justamente eso. Si bien costó un montón difundirla y darla a conocer, la revista nos permitió establecer contacto no solamente en la provincia, sino también con escritores de Ushuaia, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Jujuy. Las chicas han podido viajar a Jujuy también. Nos han pedido revistas y las hemos mandado por correo. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda. Después también los viajes en los encuentros literarios en los que participábamos dentro de la provincia nos permitieron conocer a gente también de Chile, de otros lugares. Una compañera que viajó de Venezuela también, que pudo publicar en la revista, ahora está viviendo en Chile. Así que tiene eso de generar contactos que fueron, la verdad que experiencias muy lindas y conocer trabajos muy interesantes. Yo las vi participando en la Feria del Libro de la Patagonia Argentina, en la quinta versión, eso fue el año 2009. Estaban con un stand, siguieron con esa actividad. Bueno, esa Feria del Libro era un evento gigantesco, era muy, muy grande. Esa feria del libro fue en Gaiman. Este año se hizo virtual. Este año le llevaron a cabo por el tema de la pandemia, fue virtual. Wow. Nosotras participábamos de cuanto encuentro podíamos. En cuanto podíamos viajar, cargábamos las mochilitas y nos íbamos. Y qué lindo, ¿no? Esa apertura, porque siendo que éramos muy jóvenes y que no nos desarrollábamos en la escritura literaria, nos hubiese costado muchísimo acceder a los encuentros, por ejemplo, de escritores, encuentros literarios, en Esquel, en Chile. Entonces, llevar la revista no solamente mostraba lo que se estaba produciendo en Patagonia, sino que también nos habilitaba puertas y espacios, diálogos, con muchos escritores y con muchos intelectuales del campo literario, ¿no? Continuemos con el diálogo, Ignolia. Tenemos a nuestro invitado Horst aquí esperando para que podamos también involucrarlo en esta conversación, y bueno, después podemos hacer algunas preguntas para generar diálogos cruzados por todos lados. Mucho gusto, profesor. Por acá Ignolia, poeta, socióloga, y lo que me interesaría saber para pues, un poquito conocerlo, ¿cómo llegó a Chile? ¿En qué año se incorporó a la revista? Cuéntanos un poquito. Yo dije, ¿cuánto tiempo tenemos para responder a tus preguntas? ¿No? Mira mi edad, yo podría contar 2 días para responder a estas preguntas. No, bueno, de toda manera, otra vez, gracias por invitarme, por su interés en nuestras revistas. Me parece que puede ser una conversación muy interesante, porque estamos hablando de 2 revistas, 2 tipos de revistas completamente distintas. Que me parece exactamente puede ser muy interesante. Ustedes están representando una revista no institucional, una revista que tenía digamos, que era bastante efímero, pero yo lo pensé, y bueno, yo soy de mi área, es literatura, de historia literaria. Yo conozco en la historia de las revistas, muchas revistas de alto peso que eran muy efímeras. Entonces, que sea una revista efímera no significa nada sobre su valor, su peso en la historia literaria o en la historia cultural de toda manera.
En Alemania hay una de las revistas más importantes que se llama Ateneo, que fue publicado de 1798 hasta 1800, 2 años. Es una de las, me parece, 8 o 9 números. Y es una de las revistas más importantes de la historia literaria alemana. Entonces, solamente digo que una revista solamente sobrevive un tiempo corto, no dice nada sobre su peso. Pero retomando la pregunta que tú me hiciste, Ignolia, bueno, yo vivo en América Latina, bueno, si los miro a ustedes más tiempo que todos ustedes, me parece. Yo vivo en América Latina casi 40 años, no, 35 años, y en países distintos, primero en Brasil, se escucha a veces un poco que mi primer idioma era portugués, después mucho tiempo en Perú, y desde 95 en Chile, con una interrupción en la cual regresé como profesor invitado, profesor visitante por 4 años a Alemania. Estuve de nuevo en Alemania, bueno, retomando el contacto. Y desde 2004 soy profesor, bueno, contratado de la Universidad de Chile, gané un concurso. Y desde 2017 asumí la dirección de la revista chilena de literatura. Entonces, como profesor del Departamento de Literatura, bueno, me preguntaron, me propusieron de asumir esta dirección, que no me pareció completamente evidente, porque como ustedes escuchan, a pesar de todo el tiempo que vivo aquí en esta parte del mundo, yo hablo con acento español de toda manera, no es mi primer idioma. Yo dije a mis colegas, ¿por qué no escogen a alguien que es realmente hispanohablante de primer idioma, alguien como mí? Pero eso es probablemente una de las razones. Es una revista de la revista chilena de literatura que tiene un ámbito, una perspectiva, un horizonte muy internacional. Entonces, en ese sentido, tampoco no era ningún argumento que no fuera un chileno que fuera el director de la revista. Y además, el trabajo redaccional de revisar los artículos, ese no es el trabajo del director. El director tiene otros trabajos de coordinación de las relaciones internacionales, de dar un cierto perfil a la revista. Esa es la idea. Y para esto es mi handicap, o de no hablar español como primer idioma, no era ningún argumento. Entonces, ya. Y lo que tal vez siguiendo me parece muy interesante de ver, bueno, esos dos tipos de revistas. Esa revista que ustedes han realizado era una revista que bueno, tenía una función, y como, si veo bien, una revista que cumple con una posibilidad que tiene revistas de formar también, de construir grupos de trabajos, ¿no? que se identifican con la revista y que viven a través de estas revistas. También tenemos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, casi todos los migrantes, o muchos de los migrantes políticos, no migrantes, exilados principalmente, exilados en el mundo. Yo conozco principalmente la historia de exilados alemanes durante el fascismo. Muchos grupos formaron luego revistas, y formar una revista para estos exilados era uno de las grandes posibilidades de mantener primero su identidad, de mantener redes culturales, de encontrar maneras de hacerse presente en el nuevo ámbito cultural donde estaban viviendo. En ese mi contexto también había en Chile una revista muy importante, una revista alemana que se llamaba Traducido, que ha sido publicado en alemán de 43 hasta 47, entonces no terminó con la Segunda Guerra Mundial, que se llaman Hojas Alemanas. Así se llamaba la revista, Hojas Alemanas, que estaba publicado en Quilpué,
Entonces, ni en Santiago. Bueno, la historia de la revista también sería interesante porque era, lo que es interesante que esta revista cumplió exactamente esta función de reunir no solamente intelectuales chilenos, era una revista también intelectual, exilados alemanes no socialistas, no comunistas, porque en México había varias revistas comunistas, pero no había una revista de los alemanes antinazi de conservadores, porque el conservadurismo también tenía un antinazismo, antifascismo, y ellos crearon sus revistas. En la revista escribieron autores que conocen, como Thomas Mann publicó en esta revista, publicó Stefan Zweig, publicó, tal vez ustedes, los argentinos podrían conocer, que es un exilado argentino, no van a conocerlo, Zech, que vivió 6 o 8 años en Buenos Aires. Ellos publicaron esta revista. Entonces, yo lo menciono, la función que tienen revistas pueden ser muy distintas, y en ese sentido me parece, a pesar de toda la digitalización, las revistas, mi pronóstico, van a continuar, ¿no? Las revistas son un Profesor, formato. en ese sentido, la fundación de la revista coincide con una efervescencia política, cultural, ya sea por el boom latinoamericano. ¿Qué nos puede contar acerca de ello? ¿Cómo va dialogando? ¿Cuáles son los acuerdos, los avances, los retrocesos con respecto al contexto político que en ese tiempo sucedía? Bueno, la revista fue fundada en 1970. Entonces la revista ya tiene ahora 50 años, está cumpliendo 50 años. Y si ustedes recuerdan, 70 era fundada aún antes de la popular, de la Unión Popular, ¿no? De la Unidad Popular, o antes de la Unidad Popular, pero yo diría ya un resultado de los 60, que era un momento de la apertura en Chile, en América Latina, ¿no? Entonces, en este contexto, el profesor fundador era Jaromil Goich, no sé, vive aún, es un profesor ahora en la Católica. Jaromil Goich, muy reconocido. Él era el fundador de la revista y, bueno, no conozco exactamente, pero era en el contexto, yo diría, de la apertura de Chile hacia el mundo. En ese estamos en los 60, ¿no? También tenemos que ver lo que se produce a partir de los 60. Bueno, ahora estoy hablando de nuestra revista, ¿no? Esta revista que refleja un poco esta posibilidad de vincular Chile con el mundo. A partir de los 60, los vuelos internacionales para llegar en Chile son mucho más rápidos. Hasta los años 50, llegar en Chile desde Europa son 2 días. Y a partir de los 60, ahora finalmente es 1 día para llegar. Suficiente, ¿no? Para llegar en Chile. Entonces, Chile se acerca a Europa. El primer motivo. Segundo motivo es una coincidencia con 71, entonces la Unidad Popular, y vemos luego en el segundo número, que es el número ya publicado durante la 71, la Unidad Popular, ¿sí? Ya entonces se convierte en una portavoz de intelectuales chilenos de la izquierda. Entonces escriben los primeros números, escriben Skármeta, escriben, bueno, Nicanor Parra escribe también, bueno, tenemos que verlo también, porque ustedes en este momento, el pedagógico aún es parte de la Universidad de Chile, ¿no? El pedagógico después, entonces, esta revista, al inicio, es una revista con profesores del pedagógico, ¿no? Y solamente con la dictadura militar, ustedes conocen, el pedagógico será aislado, cortado, y va a formar parte de, bueno, la universidad. Algunos de ustedes, me parece, trabajan en la UMCE, ¿no? Universidad Metropolitana de Ciencias y Educación. Profesor, lo interesante de esta revista es su
rango, es decir, 50 años. Entonces pasó por un contexto político donde nace en 1970 en la Unidad Popular, pero también se enfrenta con el quiebre institucional y con esta dictadura. Entonces, yo quisiera saber cómo funcionó ahí la revista, cuál fue el impacto de la dictadura, si finalmente los métodos de análisis literario tuvieron algún quiebre o tendieron hacia un supuesto estructuralismo, y cuál era la estrategia, si es que había una estrategia, pensando en que pudiera haber una despolitización a la función y a la propuesta originaria de la revista. Y lo último, sí, en ese tiempo también cambiaron los personajes, o sea, eran los mismos académicos, hubo un cambio de referente, etcétera. Bueno, este grupo de autores que escriben entre 71 y 73 van todos al exilio, tienen que ir al exilio por motivos políticos. La revista para durante 2 años hasta 75. En 75 retoma la revista y, bueno, retoma los profesores que quedan en el departamento, van a retomar la revista. Si en la primera fase los que escribieron eran casi exclusivamente profesores del departamento, ahora a partir de 75 son también profesores invitados de otras universidades. Y lo que cambia, lo es interesante, si en los primeros 2 años era el tema principal, era literatura chilena, principalmente literatura chilena también relacionada con estos autores como Skármeta, como, bueno, el otro que, bueno, lo voy a recordar. Ariel Dorfman, profesor. Dorfman, exactamente, Daniel Dorfman, gracias. Daniel Dorfman, que estaba ahí, un nombre tan alemán, por ahí. Daniel Dorfman y hay varios otros. Entonces retoman 75 profesores, principalmente chilenos aún, porque es la comunicación, pero se cambia, como tú dices, como tú preguntas, la perspectiva completamente. Ahora la revista va a internacionalizarse en el sentido que el tema es literatura mundial. La literatura vamos a encontrar muchos artículos sobre literatura francesa, inglesa, inclusive alemana. Entonces, los temas ahora son los gran autores de la literatura mundial. Y se abandona el compromiso político que implícitamente, a pesar que era una revista literaria, el compromiso político que tenía la revista durante la Unidad Popular se abandona y se trabaja, como yo dije, con literatura mundial, aplicando las teorías que provienen principalmente de Francia, como lo dijiste, que es principalmente el estructuralismo. Esos son los años 75 hasta fin de los años 80. Tu micrófono. Sí, eso. Profesor, ¿cuál fue la recepción por parte de los escritores hacia la revista? Es decir, ¿se sentían convocados, no se sentían convocados, había una cierta reticencia, etcétera, en su primer momento o en el segundo momento? Entendiendo de que hay quizá un mundo paralelo entre los que escriben y los que hacen análisis desde la academia. Bueno, tenemos que, no sé si entendí bien tu pregunta, porque la revista siempre es una revista académica. Entonces es una revista de investigación literaria. No es una revista literaria. Solamente en casos excepcionales hay publicaciones de poesías, hay publicaciones de un texto literario, pero son casos excepcionales. Entonces en ese sentido, la recepción de la revista a partir de 75 hasta los 90, no sabemos mucho. En esta revista, en este momento la revista es publicada en papel, y sí sabemos que teníamos intercambios con un número importante
de universidades importantes en el mundo. Entonces estuvimos en una red de revistas, había un intercambio con las grandes universidades de los Estados Unidos, intercambio también con Buenos Aires, con la UBA de Buenos Aires, y bueno, ahora no recuerdo el número de universidades, había un intercambio de las bibliotecas, ¿no? Nuestra revista mandó a estas bibliotecas, nuestra biblioteca mandó a estas bibliotecas la revista y nos recibimos las revistas de estas bibliotecas. Eso era durante este canche literario, era durante mucho tiempo uno de los motivos también de la publicación de una revista. Ya 30, 50 ejemplares, que no es mucho, pero de toda manera ya fueron difundidos por bibliotecas de universidades del mundo y como canche uno recibió las revistas de estas instituciones. ¿Ya? Sí, se entendió efectivamente que, claro, una revista de análisis literario. Y con respecto a este cambio tecnológico, a estos soportes, a esta revolución digital, ¿cómo cambió la revista chilena Literatura? Yo diría cambió profundamente. Y no solamente la revista chilena Literatura, sino cambió un cierto tipo de revistas. Me parece, este cambio, podemos conversar, no tiene tanto impacto sobre el tipo de revistas que ustedes están, el proletario. Estas revistas, me imagino, no son tan afectados, para el bien y para el mal, por este cambio. Pero estas revistas universitarias como se dice, de ámbito internacional, nosotros estamos muy afectados. Y voy a decir en qué manera. Primero, nosotros publicamos el año pasado la revista número 100. Aquí es la 100. ¿Cómo se ve? Bueno, se ve. Es la 100, que es el último número en papel. Desde el año pasado cambiamos a la revista en formato digital. ¿Y cuál es el argumento? Eso no significa que, de ninguna manera, que yo pienso que todas las revistas deberían cambiar a digitalidad, pero ese tipo de revistas sí. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? El cambio se produce, el primer paso del cambio se produce a través del fax. ¿Ustedes recuerdan fax? Que saben que es, uno se olvidó que existió el fax, pero hoy tenemos las nuevas tecnologías. Porque ustedes tienen que imaginarse cómo ha sido antes. Si un autor de los Estados Unidos quería publicar con nosotros, tenía que mandar este manuscrito por vía aérea, que era ya con todo, por lo menos una semana, ya solamente mandar. Ya mandar un manuscrito era caro, tomaba mucho tiempo. Después, si uno quería corresponder con este autor, cada carta de ida y de vuelta eran fácilmente 2 semanas, ¿no? Una carta de ida, una de vuelta y después para escribir. Entonces, en otras palabras, la internacionalización de revistas antes del fax era altamente complejo, ¿no? Era casi la excepción. Antes del fax, nuestros autores eran autores chilenos principalmente, ¿no? Llegó el fax, que era el primer pequeño cambio, pero el cambio es decisivo, se hace con la Internet. Con el Internet, porque a partir del momento, y esto también cambia nuestra forma de producción, nosotros recibimos ahora por lo menos 1 o 2 manuscritos diarios. 1 o 2 manuscritos diarios de todo el mundo. Estos manuscritos se llegan. Ayer recibí una carta de China que nos ofrecen de mandarnos más manuscritos de China. Si queremos. Bueno, el problema es que ellos quieren mandarnos en inglés y nosotros no publicamos solamente en español, no publicamos en inglés. Entonces, pero eso es, hace 15 años, hace 10 años, hubiera sido imposible que alguien piensa de mandar textos a una revista en Chile. Entonces, nosotros somos revista chilena de literatura, pero no somos más al final del fin del mundo. Estamos geográficamente
en el mismo lugar como una revista de la Universidad de Madrid o de la Universidad de Nueva York o de París. Estamos geográficamente hoy en el mismo lugar, ¿me entienden? Entonces no hay más una distancia, estamos tan lejos. París no es más cerca para un autor que nosotros. Y se refleja que tenemos una avalancha de manuscritos que nos llegan. Eso tiene que ver también con esta revista, por la edad y también por el nivel científico, es una revista indexada. No sé si ustedes conocen esta historia. Bueno, me parece un poco, no es ridículo, pero es algo, la indexación, ¿no? Y nosotros somos entre las indexaciones más altas. Entonces, significa que cualquier investigador, y los investigadores, ese también es el negocio actual en el mundo, las producciones de los investigadores están medidas por las publicaciones, y no solamente por las publicaciones, sino las publicaciones también en qué nivel de revista. Entonces, nosotros que estamos en el más alto de los niveles, nos llegan manuscritos de los Estados Unidos, de España mucho, porque actualmente la única restricción es los manuscritos tienen que llegar en español. Entonces, puede mandar solamente a alguien que tiene buenas competencias en español. Esa es la única limitación actualmente. Entonces, nos llegan de investigadores de los Estados Unidos, europeos, menos del mundo asiático, porque el mundo asiático que quiere publicar en un idioma occidental, publican de preferencia en inglés. Pero entonces, el hecho que tenemos este estándar alto tiene como consecuencia que recibimos artículos sobre literatura, y también es revista chilena de literatura, no de literatura chilena. Entonces recibimos artículos actualmente de todo el mundo, de autores, de autores, bueno, académicos, y lo que nos confronta con el trabajo de la selección de estos artículos. Porque Ya, gracias, profesor. Ahora vamos a ir con una pregunta a las chicas. A mí me interesaría saber cuál fue el método de ustedes como para difusión en términos del alcance, es decir, solamente dónde se difundían, cómo se difundían, y si ustedes sienten que el objetivo de la difusión fue parte importante del desarrollo de la revista, o fue un retroceso. Como que nos cuenten un poco de eso. Y ¿Quién? principalmente al inicio de la revista, lo que hacíamos era sentarnos algunos del grupo en una mesita en la entrada de la universidad, del edificio. Y bueno, de ahí pegar carteles, y ya el visualizarnos en un sector era como, bueno, ¿qué es ese tumulto? Me acerco y veo. Y bueno, los carteles en la universidad y demás. Y un punto me parece más importante fue esto de la posibilidad de viajar y de generar contactos y relaciones con otras personas a las que por ahí no teníamos alcance acá en la ciudad. Después también, con el avanzar del tiempo, teníamos puntos fijos de librerías amigas en diferentes lugares de la provincia que nos permitían dejar la revista. Y bueno, y ahí también se generaba una difusión. Trabajamos un tiempo con una página, con un blog, que nos ayudaba también a difundir. Bueno, y después con las redes sociales, Facebook, era básicamente nuestra forma de difusión. También tenemos tenemos amigos poetas que viajaban y se llevaban la revista con sus pertenencias. Por ejemplo, Laureano Guayquilaf, que varios de ustedes lo conocen, llevó incluso hasta Colombia la revista. Así que era aprovechar los viajes de otros para llevar un poco de
del material de acá, y también retribuir, ¿no? Cuando viajábamos nosotras, llevar los libros de los escritores. Por ahí para agregar otra forma de difusión que teníamos nosotros, que de alguna manera la revista después se fue ampliando a otros aspectos culturales, eran a través de los eventos. Una vez al año hacíamos un evento donde invitábamos a todos los que habían participado de la revista, ya sea danza, lectura, artística, foto. Hacíamos un evento de cierre del año y ahí se generaba que otras personas venían a ver al que bailaba y conocía la revista, y también se difundía y era una forma de trabajar. Después trabajamos mucho con mates literarios o roticería no, era un barcito que nos prestaba el lugar para hacer eventos, y hacíamos ahí lectura y difusión de la revista también. Claro, teníamos como una idea de café literario, Literaturander se llamaba, y una vez por semana nos juntábamos en un café de un conocido amigo, y bueno, ese era nuestro medio como para también acercarnos físicamente más allá del papel, ¿no? El trabajo con las bibliotecas populares, con algunos centros comunitarios también, que, no sé, para el Día del Libro, para el Día de la Lectura, nos invitaban, armamos alguna obrita para los niños más pequeños. Creo que también participamos de alguna maratón de la lectura en algunas escuelas, así que bueno, todo eso sumaba para hacernos conocer el nombre, ¿no? Y el trabajo que hacíamos. Sí, en algunas revistas igual, en la parte del medio, que es donde se junta la cara y la cruz, compartíamos fotos de los eventos y de las personas que habían participado. Incluso acá tenemos dibujos de los más pequeños, ¿no? Qué bonito. Claro, la idea era la de integrar a todos los que tenían esa afinidad, ¿no? Por la literatura, por la academia, por el arte. Teníamos una tirada de 300. Ok. A veces llegábamos a vender todas y a veces no, pero era como un número que siempre imprimíamos. Lo que pasa es que la autogestión es así, el tema del costo, del esfuerzo en torno a ir reproduciendo. No sé si el Hugo tiene alguna pregunta, Leo. Ignolia, yo quisiera hacer una pregunta a nuestras invitadas, nuestro invitado. La pregunta es para ambas. Bueno, a través del programa hemos ido conociendo la historia de la revista Proletarios. Es una historia muy bonita de autogestión, como decías tú, que es muy parecida a la historia de muchas revistas literarias que surgen en el ambiente universitario y que por motivos de fondos o de falta de apoyo a veces dejan de existir, y más aún, ¿cierto?, cuando son revistas que no están en el, digamos, en el centro, en la metrópoli literaria, digamos, ¿cierto?, como Buenos Aires, por ejemplo, en el caso de Argentina. Entonces la pregunta es, tenemos un centro literario, ¿cierto?, en el caso de Chile, ¿cierto?, Santiago, la Universidad de Chile, la Academia, y tenemos lo que se llama la periferia literaria, ¿cierto?, que es una periferia cultural porque está alejada de los grandes centros literarios. Entonces, ¿cómo es esa relación? También desde distintos puntos de vista, ¿cierto?, porque el profesor Horst, académico, estudioso de la literatura, y la revista Proletarios, con esta doble militancia, de algún modo tratando de hacer artículos académicos, pero también abriéndose a la creación nueva, a la creación inédita. Entonces, bueno, la pregunta es en concreto, ¿cómo ven ustedes esta relación periferia literaria, entendámoslo en el buen sentido de alejado de los centros literarios, y la relación también con la academia o el centro más hegemónico culturalmente hablando?
Es una pregunta muy interesante porque lo hemos vivido a lo largo de toda la historia de la revista y también en cuanto a la producción poética en Patagonia. Al estar en Patagonia hay 1200 kilómetros de distancia con la capital y ese recorrido es muy amplio, al punto que se desconoce muchísimo. Hay un montón de editoriales que son artesanales, que son editoriales de autor, hay editoriales por ahí un poco más industriales, si se quiere, pero que no tienen acceso al mundo de lo que sería el centro, porque somos periferia. Entonces se dejó de pelear por ese mundo, se dejó de pelear por la capital, por la pertenencia a, y se empezó a hablar de una tradición propia patagónica, donde se corta con las grandes tradiciones de los cánones literarios argentinos. Entonces se habla de un canon literario patagónico, argentino-chileno. Es muy interesante porque la Patagonia no está tan dividida como el norte con respecto a Chile. Se habla más de una unidad. Patagonia es Patagonia, es argentino-chilena. Entonces se está estableciendo un diálogo mucho más rico y una pertenencia estética muy interesante, donde no se hablan de los tópicos del desierto, del lugar del paraíso al que viene un conquistador a hacer su vida, donde son tierras inhóspitas, donde está el aborigen que hay que dominar, conquistar. No, se está hablando de una nueva forma estética y una nueva forma literaria que es propia del lugar y que no busca estos lugares tan trillados, ¿no? Del conquistador, del colonizador, o del viento, el desierto, la nada, ¿sí? Se está como corriendo de ese lugar, y hablamos de un proceso de ya más de 20 años. Así que es un campo muy interesante, el patagónico, con sus propios recorridos y sus propias tradiciones. Con la revista nosotros lo vivimos en cuanto que pertenecía a la provincia, pudimos movernos de la provincia, pero siempre con mucho trabajo, las distancias son muy grandes, y finalmente caduca. Si bien nosotras nos recibimos y empezamos a hacer nuestras vidas más distanciadas entre nosotras, y se pierde un poco el esfuerzo de mantener una revista que realmente no da ganancias y es nada más que por amor al arte, y bueno, uno va bajando los brazos, pero no en el sentido cultural y no en el sentido del hacer, sino en lo que es el proyecto de la revista. Quedamos las tres solas y se nos hizo muy cuesta arriba. Pero es muy interesante la pregunta por eso, porque hay mucho trasfondo de qué pasa entre la periferia y el centro, y cómo se han dado tradiciones de corte con ese centro. No sé si te respondí lo que vos querías, pero por ahí viene la reflexión en estos lares. Sí, también ocurre algo parecido acá en este país, en Chile. Creo que también tiene que ver, creo que también tiene que ver con cuáles son nuestros objetivos. Y como decía Verónica, no es llegar a Buenos Aires y ser reconocidos por el centro, sino es la difusión propia de lo que se produce en Patagonia, y básicamente en nuestra provincia. Y que tiene que ver también con una cuestión muy interesante de las miradas sobre las luchas que existen en este territorio, y desde la vivencia acá, que muchas veces la gente de Buenos Aires o de los centros o capitales no las entienden, porque hay que estar en el territorio para entenderlas. Entonces también se genera una escritura, una experiencia en la lectura que por eso también llama la atención cuando llega a la capital, porque es muy territorial. Tiene un fuerte sentido identitario. Sí. Los poetas chubutenses tienen mucha impronta. Profesor, ¿qué nos puede decir usted al respecto? A propósito de la pregunta que planteaba Leo. Bueno, me parece muy interesante de comparar estas dos experiencias o estas dos realidades, porque lo que ustedes cuentan ahora de la Patagonia, y me parece altamente importante de resaltarlo, que es la necesidad que en este mundo globalizado mantengamos la localidad, lo local. Y yo
tendría la, digamos, la hipótesis que para mantener la localidad, lo local, la materialidad misma es importante. En ese sentido, me da completamente sentido, en este contexto me da completamente sentido que para ustedes la forma de una revista sería una revista material, una revista impresa. Porque yo me imagino lo que esta localidad se hace mucho más presente y se hace también presente de manera sensual en la materialidad de una revista. Yo diría, nuestra situación, mi situación es completamente distinto, ¿no? El mundo académico, el mundo científico se ha realmente globalizado. Y como lo dije antes, si uno está escribiendo desde Santiago de Chile, desde Nueva York o Los Ángeles, o desde Londres o desde Madrid, casi da lo mismo. También los temas son muy parecidos. Y claro, continúan ciertos autores nacionales, pero los autores nacionales que tienen un reconocimiento internacional también ya siempre tienen como yo diría, esta dimensión, esta tendencia de literatura mundial. Y a este nivel, en este contexto, yo diría, no hay una gran diferencia. Hay una novela importante publicada en Francia, en un año está traducido al español, en un año está accesible, y las discusiones sobre esta novela publicada en Francia o publicado en Inglaterra es una discusión internacional, hasta novelas japonesas que hacen parte de esta mundialidad de literatura, están traducidos dentro de un año o 2 años, al máximo 2 años, están accesibles y entran en una discusión internacional. Pero eso es algo muy distinto. Me parece también es importante que hay estas discusiones internacionales a nivel internacional. Pero al mismo tiempo, bueno, no digo para ser cortés con ustedes, pero al mismo tiempo me parece altamente importante que se mantiene la localidad y que la localidad se articula, se presenta, se hace, como se dice, se hace visible. Y yo sospecho que para mantener la localidad, sospecho exactamente es este medio de la revista impresa, el medio de papel, y de que también, como yo me imagino, pero es más una pregunta, que produce una relación muy distinta con el lector. A pesar que es difícil ¿cómo se dice?, de alcanzar lectores en todo el mundo. A veces si alguien está viajando, puede llevar una revista a Venezuela, si está viajando, va a llevar una revista a Nueva York, etc. Claro, esos son los contactos, pero se produce algo otro. Y me parece, nosotros todos estamos viviéndolo actualmente. Yo estoy feliz cuando en la noche puedo tomar un libro de papel y descansar 1 o 2 horas con un texto de papel, porque yo estoy pasando el día todo, no solamente en internet, también todos los trabajos, los de doctorados, todo me llega en digitalizado. Yo estoy el tiempo todo trabajando digitalizado. Profesor, para poder ir cerrando, quisiera hacerle esta siguiente pregunta que quizás no estaba ahí en nuestro diseño, pero ¿por qué en general las revistas académicas tienen un diseño formal que son un poco atractivas para el lector promedio? Bueno, yo diría que eso es la exigencia académica. Es la exigencia académica que da la impresión, digo de manera autocrítica, de la objetividad del texto. El texto académico debe presentarse según ciertos formalismos, y en estos formalismos, por ejemplo,
imágenes solamente están aceptados si contribuyen a la argumentación del texto, pero no como decoración, no como para placer, no para una finalidad puramente estética. En una revista que usted de material puede pensar en la estética de la revista. Esta revista no piensa en nada en la estética. El único tema es que nos decidimos qué color. Es la única decisión estética y continúa con la versión digital, pero la versión digital también cambia el color de un número al otro. Pero es la única decisión estética que tenemos que tomar. Las otras son todas decisiones objetivas porque el discurso científico académico quiere presentarse como objetivo. Si lo es otro tema, pero esa es su legitimación. Ya, respondí. Sí, sí. Fórmula por último, APA, para decirlo de alguna manera. chicas, ¿usted quisieran comentar algo con respecto a la revista, ya sea la revista chilena de literatura, o con respecto a alguna cosa que quisieran rescatar de su revista? De su experiencia. Exacto. Bueno, por mi parte, lo que me llevo de la revista es muchísimas experiencias y muchísimo conocimiento de autores y de escritos que todavía conservo en mis bibliotecas y haberlos conocido personalmente. A pesar de no ser de letras, aprendí muchísimo compartiendo en los diferentes encuentros. Aprendí muchísimo de las chicas también. Y de mi parte, la verdad es que es algo, esto del material impreso que dice el profesor, es algo que a mí me encanta y que me gustaría seguir trabajándolo, quizás no en algo tan grande como era la revista Proletarios, pero sí siempre pienso en poder seguir publicando o difundiendo, porque hay muchísimo, y más en estos contextos y con las situaciones políticas y sociales que se están dando en el mundo y en nuestra provincia particularmente. Bueno, he conocido muchas publicaciones también chilenas, la revista Arpillera, feminista, anarquista, interesantísima, que también ha llegado a mí gracias a algunos contactos, así que es algo que valoro muchísimo y que, si bien, como dice el profesor, llega todo el digital, me parece que la importancia del papel le da otro cariño al material, otro contacto. Desde el punto de vista de lo táctil, exacto. De otro tipo de relación. Creo que ha estado fantástica y maravillosa la conversación. Creo que podríamos seguir mucho rato más. Los límites del tiempo, desgraciadamente, nos circunscriben, ¿cierto?, a un objeto en términos de tiempo, y lo primero que queremos hacer es agradecerles que se hayan dado el tiempo de estar con nosotros hoy día en este conversatorio, en este diálogo, repasando sus experiencias desde las revistas con las cuales ustedes trabajan. Así que muchas gracias, Nadia, Verónica, María Laura, muchas gracias, profesor Horst. Esperamos que también ustedes se hayan divertido, y esperamos que también nuestros espectadores se hayan entretenido y también se hayan informado respecto de cuánto acá se ha dicho. Así que eso, muchas gracias, un abrazo gigante. Ignore si tú quieres decir algo más, Leonardo reciban o Isabel. Todos un afectuoso saludo. Y a defender la palabra impresa, porque es un valor que quizá en esta era, quizá, como lo dijo el profesor, no va a desaparecer, no, hay un registro y hay una defensa, pero muchas gracias a ustedes por ser parte de ese registro, por contarnos su experiencia, su avance, su retroceso. Un abrazo, chicas, por la autogestión, por el empuje, por Bella, el profesor,
que por favor sigamos haciendo unos Zoom, algunos encuentros por ahí, y cuando se acabe esta pandemia tengamos el honor de escucharlo ahí en un café o en cualquier lugar que nos topemos en una esquina. Así que agradecidos y felices de este encuentro. Y a los aquellos que nos van a estar viendo conectados, muchas gracias también. Eso. Adiós. De mi parte, muchas gracias y felicitaciones a las colegas con la revista Proletaria. Bueno, y suerte y ánimo para un nuevo ensayo de una nueva revista, ¿no? Retomando esta o inventando una nueva. Suerte. No hay que detener las aventuras. Sí. Nos vemos en una nueva ocasión, amigas y amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.